Entonces, como siempre, seguimos estudiando nuestro libro de Mateo, capítulo 20, versículo 29 al 34, que dice así: Mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad de Jericó, una gran multitud los seguía. 2 hombres ciegos estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús venía en dirección a ellos, comenzaron a gritar: «Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros». «Cállense», les gritó la multitud. Sin embargo, los 2 ciegos gritaban aún más fuerte: «Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros». Cuando Jesús los oyó, se detuvo y los llamó. «¿Qué quieren que haga por ustedes?». «Señor», dijeron, «queremos ver». Jesús se compadeció de ellos y les tocó los ojos. Al instante pudieron ver, luego lo siguieron. Vamos a orar una vez más. Señor, que tu palabra pueda hablar y alimentar a tu iglesia, a tus hijos, que podamos conocerte hoy un poco más, que te puedas revelar ante nosotros, que tu verdad transforme nuestros corazones, nuestra mente, y que podamos crecer con esto nuevo un poco más en la estatura de Cristo, nuestro Señor. Te lo pedimos en su nombre. Amén y amén. Y hoy pensaba cómo podría iniciar, cuál podría ser la introducción de este mensaje. Y podemos imaginarnos la misma situación que pasan estos 2 ciegos. Si hoy se les presentara el Señor y les preguntara: ¿qué quiere que haga por ustedes?, ¿qué les dirían? ¿Qué responderían a esta pregunta? Y realmente quiero que lo respondan en su mente, que puedan ser sinceros, que puedan presentar una respuesta a la pregunta de un Dios todopoderoso, soberano, que está al control de todo, quien lo creó todo, quien lo sostiene todo, y que respondan a esta pregunta: ¿qué quieren que haga por ustedes? No hay límites, no hay impedimento, simplemente la petición que pueda salir de su boca. Nuevamente, piense cuál sería esa pregunta, porque al momento de culminar el mensaje, esa va a ser la enseñanza que nos podremos llevar hoy. Y realmente, como dijimos, son estos versículos los que nos dejan ver de alguna manera que sucedió esto. Jesús se presenta ante 2 hombres con esta misma pregunta: ¿qué quieren que haga por ustedes? Ahora, el contexto que podemos ver era que claramente, como nos relatan los versículos, ambos hombres eran ciegos, no videntes, y estaban al costado del camino con un propósito claro: pidiendo limosna. No había entonces alguna pensión por discapacidad, no había entonces marchas a favor de los discapacitados, no había entonces gobiernos que se ocupen de aquellos marginados de la sociedad. Entonces, la única manera que tenían de subsistir y sobrevivir era que algún familiar los ayude, les pueda suplir sus necesidades, o hacer lo único que podían hacer: pedir limosnas.
Estas personas, las que tenían alguna discapacidad, alguna enfermedad contagiosa, algo de esto grave, eran, como dijimos, marginados, eran los desechados de la sociedad y debían valerse de cualquier forma posible para sobrevivir el día a día. No había todas las ayudas y las soluciones que hay hoy. Entonces, allí estaban estos dos hombres al costado del camino, tal vez estratégicamente pedían que los guíen y los lleven hasta alguna intersección donde varios caminos se cruzaban para que pudieran así poder acaparar la mayor cantidad de gente posible y que alguien se apiade de ellos. Así nuevamente iban a tener para el día a día de sus necesidades. Pero algo peculiar ocurre en este día. Como todos los días, ellos sentados en el camino, ellos allí esperando que alguien tenga misericordia de ellos, si bien claramente no veían quién pasaba, quién no, empezaban a escuchar un bullicio que no era normal de todos los días, un bullicio de mucha gente transitando por aquel camino, tal vez personas que iban hablando entre ellas, personas que iban escuchando tal vez la enseñanza de un maestro y dando comentarios al estilo algo que no sucedía a diario. Entonces, claramente su curiosidad por lo que estaba pasando, por esto inusual, los lleva a preguntar qué está pasando. En su incapacidad, en ese momento, simplemente lo único que podrían hacer es hablar al aire, esperando que alguien los escuche, esperando que alguien pueda escuchar su pregunta para así hallar una respuesta. Entonces allí en el costado del camino empezaron a decir: disculpen, que alguien nos pueda decir qué está pasando. ¿Qué es todo este bullicio? ¿Por qué tanta gente hoy transitando por este camino? Tal vez nadie respondía. Entonces, nuevamente, que alguien nos pueda dar una respuesta. Y allí ellos clamaban por una respuesta a su pregunta: ¿qué es este tumulto de personas? Hasta que seguramente alguien compadecido por ellos, alguien escuchando su respuesta, no sé por qué estoy cerrando los ojos, como que me imagino ser ciego, entre la multitud le responde: es Jesús, el gran maestro, el profeta, el Mesías que estábamos esperando. Él viene de camino, Él está a punto de pasar por este lugar y la gente se amontona, la gente lo aprieta, la gente le sigue y la gente va causando todo este bullicio que ustedes pueden oír, pero que no pueden ver. Y como sabiendo que esta podría ser la oportunidad que lo cambiaría todo, sabiendo que allí podrían encontrar otra respuesta, ellos empiezan a clamar por Jesús. Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros.
Y si tal vez al principio costó que respondan su pregunta, ante todo el bullicio, ante todas las personas, ante tal vez la enseñanza que venía dando Jesús en el camino a las personas, tal vez al principio sus palabras quedaban lejos de los oídos del Señor, tal vez se disminuían hasta desaparecer de entre la multitud, pero ellos comenzaron a clamar. Pero su clamor era muy interesante. Ellos con este simple clamor, este llamado a Jesús, ya estaban confesando que Jesús es el Señor, que este hombre que estaba pasando era el hijo de David, por lo tanto confiaban que su poder era suficiente para suplir sus necesidades. El hijo de David era el que estaba profetizado, era el que estaba anunciado en el Antiguo Testamento, era él el quien daría vista a los ciegos, que traería sanidad, traería liberación, traería mucha bendición al pueblo. Por tanto, ellos confiaban que este hombre que estaba a punto de pasar era capaz de atender a su necesidad. Aparte que seguramente habían escuchado los rumores de que este hombre, este maestro, este profeta había hecho milagros como nadie antes lo había hecho, con un poder inimaginable, con un poder como si realmente fuera un enviado del Señor. Fíjense, Mateo 11, 4, 5, respondiendo Jesús les dijo: id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Entonces, entendiendo esto, entendiendo esta profecía, entendiendo que este era el hombre que lo iba a llevar a cabo y ya lo estaba llevando a cabo, su declaración era la correcta: Señor, Hijo de David, tú eres este que prometieron, tú eres el poderoso, tú eres el de los milagros, tú eres el del Evangelio, tú eres el que trae bendición, sanidad, liberación. Ten misericordia de nosotros. Y esto nos empieza a dejar ver y a mostrarnos entonces, con esto que empezamos a presentar, cómo debería verse la oración en todos nosotros. Primero, debe estar presente la humildad. Estos hombres, al clamar por su Señor, por el Hijo de David, no estaban presentándose como alguien merecedor de Él. No estaban diciendo: Señor, nosotros somos ciegos, y así como has curado a tantos ciegos, y así como la promesa dice, debes curarnos también a nosotros. No estaban haciendo esta petición arrogante hacia Jesús. Señor, míranos, pobrecitos nosotros, debemos mendigar para poder comer y cubrir nuestras necesidades. ¿No ves en la condición que estamos? Como un motivo de chantaje que podrían presentar ante Jesús, el Maestro, que estaba pasando por aquel camino. Merecemos la sanidad porque confiamos en ti. Merecemos la sanidad porque sabemos que eres el Hijo de David, la promesa que fue dada hacia nosotros los judíos. Tú, como Dios, como creador de todas las cosas, nos pusiste en esta condición, ahora líbranos de ella. Pero nada de esto pasó. Ellos una
y otra vez clamaban por misericordia y compasión. Ellos no estaban presentando aún su necesidad. Ellos en ningún momento, aunque estaba a la vista, habían pedido por sus ojos, por su sanidad o por su vista. Ellos simplemente estaban clamando por misericordia y compasión. Lucas 18:13, fíjense la misma actitud. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Su oración en humildad era: Señor, ten misericordia de nosotros, pecadores. Señor, ten compasión de nosotros, tus hijos. Señor, sabemos que tienes el poder, sabemos que puedes hacerlo. Hemos oído que lo vienes haciendo a todos aquellos que se te presentaban. Ten misericordia de nosotros también. Así que por esto debemos tener mucho cuidado de cómo nosotros mismos nos acercamos al Señor en oración. Que tengamos libre acceso al trono de la gracia no quita que nos presentamos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, y por tanto tiene que ser con humildad y con reverencia como Él lo amerita. Entonces, nuestra oración, como con estos hombres ciegos, debe comenzar con humildad y en la humildad de un clamor por misericordia. Segundo, debe estar presente la fe. Santiago 1:6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Para ellos, para estos dos hombres, su condición era algo que no estaba en su capacidad de solucionarlo, no era algo que ellos mismos podían superar, no era una prueba que en su capacidad la podían resolver, nada en ellos podía revertir esta situación, pero para Dios era realizar una simple obra de poder. Una palabra de Él hubiera sido suficiente para sanarlos. Y ellos, ante su petición, Señor, Hijo de David, lo sabían y lo aceptaban. La fe en su oración estaba puesta en Dios, no en lo que querían recibir. Samuel Pérez Millo lo dice así: muchas veces creemos mentalmente que Cristo es poderoso, pero hemos de reconocerlo en el clamor de nuestra necesidad y afirmarnos en nuestra fe, como hacía Pablo cuando desde una cárcel podía decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El que pide entonces y clama con fe, siente que sus cargas son quitadas. Cargas que nosotros no podíamos removerlas ni quitarlas, cargas que tal vez en el día a día iban siendo más y más pesadas sin la intervención de nuestro Señor, cargas que para Él, para nuestro Señor, no amerita ningún esfuerzo para solucionarlas, para que desaparezcan y para que se vayan. Entonces, una oración con fe, pedir con fe, no solo se trata de confiar que Él tiene toda la capacidad para responder y aún más, Efesios 3,
20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, sino también confiar en cómo lo hace, cuándo lo hace y si lo quiere hacer o no. Nuestra fe entonces no va a estar en la expectativa de que se cumpla a mi manera. Mi fe entonces no va a estar en recibir eso que he pedido, sino que va a estar en mi Dios, en mi Señor, que como Él lo haga, cuando Él lo haga y si lo quiere hacer, va a ser maravilloso. Y allí está nuestra fe, en ese Señor que si lo permite, Él sabe. Si lo quita, Él sabe. Si lo deja, Él sabe. Si tarda o no, Él sabe. Pero Él es bueno y bondadoso y Él nos da aún más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Ahora, sabiendo entonces que Él escucha nuestra oración, que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles para que pidamos como conviene y que nuestro Dios tiene todo poder para conocerlos, entonces la fe en la oración debe ser puesta y genuina. Nuestra fe entonces debe llevarnos a que el momento que vamos en humildad y con fe a presentar las peticiones, tengamos respuesta o no, simplemente este hecho nos lleva a descansar en Dios porque sabemos que Él lo escucha. Y si Él lo escuchó, ya podemos confiar, ya podemos descansar, que todo está en sus manos. Entonces, luego de haber clamado al Señor, haberlo presentado todo en oración, como dice Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, deberíamos experimentar gozo y paz, porque el que duda no ha entendido a quién está clamando. Porque el que duda no se ha presentado en una oración con fe. De vuelta, estamos accediendo al trono del Dios Todopoderoso, el que todo lo creó, el que todo lo sostiene con su poder, el que nos da vida, el que nos da su sanidad, el que nos da sus bendiciones, y a este tenemos acceso. Entonces, solo por acceder y dar nuestra petición, la fe debe empezar a fluir y el gozo y la paz en ese Dios lo deben suplir todo. Entonces, ¿el Señor habrá escuchado mi oración? Claro que sí. Aún antes que la digas, Él ya lo sabía. Mateo 6:8. No hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Él se preocupará por mí o se habrá olvidado de mí. No solo que se preocupa, sino dice que nosotros no debemos preocuparnos. Mateo 6:25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. ¿Lo ve? Es un Dios maravilloso, así que debemos orar con fe puesta en Dios, no confiando si va a suceder tal como lo pedimos,
sino que Él va a responder como nos conviene, y esto es muchísimo mejor. Luego nos dice que la multitud le gritó que se callasen, pero los dos ciegos gritaban aún más fuerte: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Así que como tercera enseñanza podemos ver que debe estar presente la insistencia y la perseverancia en nuestras oraciones. El Maestro Jesús, tiempo antes, había enseñado que debían pedir, buscar y llamar, y que iban a ser respondidos. Mateo 7, 7 al 8. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Esto entonces no quiere decir que con nuestra insistencia vamos a hartar o cansar a Dios de algo que le pedimos repetitivamente una y otra vez. No que el Señor va a acceder a darnos nuestra petición porque nuestra insistencia lo está agotando. Claro que no. Y podemos ver esto, Lucas 18, 1 al 8. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Él no quiso por algún tiempo, pero después esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Lo ven? El mensaje que muchos han quitado de esto es que pidamos, y en algún momento de tanta insistencia, Dios, se va a cansar y va a decir: uy, otra vez mi hijo pidiéndome lo mismo, dale, manda ángeles que le cumplan lo que quieren, así me deja porque me tiene cansado. No es lo que está diciendo. Está comparando que Dios, siendo justo, ¿acaso no hará justicia más que aquel siendo un juez injusto? Entonces es la justicia que está resaltando, que si un juez injusto responde con justicia, cuánto más nuestro Padre y juez justo responderá con justicia. Entonces, cuando clamemos por justicia a Dios, Él responderá con la justicia, porque así como lo hacen personas injustas, Él mismo lo hará. Entonces, cuando presentemos una oración a Dios conforme a su voluntad, en la insistencia de que Él nos ayude, de que Él acuda a nuestro rescate con misericordia, Él lo hará. Estos ciegos estaban clamando por misericordia, por compasión. No estaban cansando o insistiendo a Jesús por sanidad, sino para que atienda su necesidad, y Él no dejará pasar necesidad a sus hijos. Nuevamente, citando a Samuel Pérez Millo: así que esto no quiere decir que Dios necesite la insistencia
para conocer la necesidad, sino al revés. Es precisa la insistencia para que quien ora se dé cuenta de cuánto necesita y lo grande que es Dios cuando responde a esa necesidad. Entonces, la insistencia se vuelve para nosotros el recordatorio que necesitamos a Dios, de que nosotros solos no podemos, no tenemos la capacidad para resolver muchas de las peticiones que presentamos ante el Señor, sea cual sea. Y justamente por eso, cuando el Señor responde, su gloria es mayor para nosotros. Su misericordia es aún más grande para nosotros. Nuestro agradecimiento también entonces debería ser más grande hacia nuestro Señor. Entonces, su respuesta nos muestra su poder y también su misericordia, ya que era algo imposible para nosotros, ya que era imposible para los ciegos recuperar la vista, pero no para Él. Entonces nosotros, los necesitados, clamamos por misericordia, insistimos porque realmente anhelamos que Él nos dé su respuesta en misericordia, en compasión y en amor. Y cuando Él responde, como lo haga, estamos agradecidos por lo que Él ha dicho. Y también nos muestra que nuestra oración debe estar la perseverancia, que es distinta a la insistencia. Cuanto más grande sea nuestro mal, nuestra necesidad, y mayor sea el milagro que Dios tiene que operar para resolverlo, así también mayores serán los obstáculos a nuestra oración. Estos ciegos empezaron a clamar por Jesús, por misericordia, y allí los seguidores del Señor, los seguidores de Jesús, trataban de callarlos. Y esto, en vez de darse por vencido, perseveraban una y otra vez. Y cada vez gritaban más y más fuerte, pese a todo lo que decían y todo lo que trataban de callarlos para que el Señor no sea molestado. Eso es sorprendente entonces que la reprensión venga de aquellos seguidores de Jesús, de los cuales debería haber llegado la misma misericordia y compasión de su Maestro. Muchas veces entonces los obstáculos llegarán a ser aquellos menos pensados. Aún aquellos seguidores de Jesús pueden ser obstáculos para nosotros. Entonces, una vez más, mi perseverancia, mi fe debe estar puesto en mi Señor, no en aquellos que me pueden acercar a Él. Así que mis oraciones en humildad, fe, insistencia y perseverancia deben seguir hasta que el Señor me responda. Hasta que no escuche la voz de mi Señor, debo seguir clamando. Habrá muchos que tal vez dirán, basta, no lo hagas más, no le pidas más. El Señor no va a mirar por esto tan pequeño o tan grande en tu vida. Pero nosotros debemos seguir confiando que el Señor escucha y va a responder mi oración. Ten misericordia y compadécete de este pecador. Así que, nuevamente,
La oración se va a volver una vez más en el recordatorio que sin Dios es imposible, que sin Él aún nosotros también estaríamos ciegos junto al camino, desanimados, necesitados, sin esperanza, porque solo Él puede devolvernos la vista y solo Él puede suplir nuestras necesidades. Entonces, mi oración debe ser a mí, Señor. Ahora, si eres de los que simplemente has escuchado de Jesús, saben que existe un personaje en la historia que es Jesús, este personaje lo ha cambiado todo. Este personaje aún dio principio a los años tal y como lo conocemos. Este hombre dio principio a toda la creación. Entonces a Él te invito que clames, porque tal vez sea tu última oportunidad por misericordia y compasión. Si estos ciegos dejaban pasar su oportunidad, nunca más se iban a topar con Jesús, porque Jesús ya iba de camino a la cruz. Eran sus últimos pasos en esta tierra, era lo último del camino que Él recorría. Entonces, si ellos tal vez dejaban de insistir, si ellos tal vez dejaban de persistir, si ellos tal vez escuchaban la voz de aquellos que le estaban recriminando porque gritaban y querían molestar a su maestro, tal vez hubieran perdido la única oportunidad de sus vidas de escuchar al Señor llamándolos y dándoles aquello de lo que solo Él podía darles y responderles. Hoy tal vez este Señor, este Jesús puede estar pasando por tu camino hoy. Hoy Él puede responder a tu oración que clama por misericordia, que clama por conocerlo, que clama para poder verlo, que clama para ver y conocerlo tal como Él y quien Él es. Y si responde, tu vida cambiará. Pero si Él no responde, aquí vete y sigue clamando por Él. Clama en el camino, clama en tu casa, clama en tu cama, clama porque Él va a responder, pero clama hasta que Él mismo responda a tu llamado y a tu oración. No te dejes engañar por otros, no te dejes intimidar por otro, no dejes que otro opaque en tus oraciones por misericordia. Clama hasta que el mismo Señor Jesús responda a tus oraciones y tu vida será transformada. Si no, tu vida solamente va a la perdición. Tal vez, como estos ciegos, te encuentres en caminos, transitándolos, pensando que iban a donde estaban las personas, pero solo la perdición les esperaba. Tal vez estos ciegos creían que estaban a veces sentados al lado del camino, pero como no podían ver, estaban muy lejos de lo que era el camino. Así que tal vez caminando a ciegas y a tientas puedas caer al abismo. Si aún estás ciego, Él puede ser la luz que resplandece para ti. Él es la luz del mundo. Él es el camino, la verdad y la vida. Clama a Él y Él responderá y tu vida cambiará. Tus ojos serán abiertos para que veas al único y santo Dios, pero clama hasta que lo puedas ver.
Y para ir entonces finalizando, concluyendo, volvamos a la respuesta de la pregunta del inicio. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Allí se presenta el Señor, no hay límites, no hay obstáculos para mi petición. Lo que yo quiera pedir, lo puedo pedir en este momento, como aquellas películas donde se le aparece el genio de la lámpara y le da la opción de tal vez un deseo, lo que quieran, lo que deseen, sin impedimentos, sin límites. Él responderá. Y piense en cuál fue su respuesta. Si esta respuesta que usted tenía en su cabeza no los lleva al agradecimiento y a seguir a Jesús, han pedido mal. Si la respuesta a su petición no es quitar un obstáculo para poder ver claramente a Jesús y seguirlo, entonces su oración no fue para el Señor. Su petición debe ser acorde a lo que cree y quiere, seguir a su Señor. Si no, su petición más bien va a ser un obstáculo o un deseo, y que este mundo llevará su deseo, sus anhelos, para que poco a poco se desvíe del camino, deje de seguirlo o lo siga de muy lejos. Quiero dinero en abundancia, fama o éxito, tal vez pudo ser su petición. Esto realmente hará que lo pueda seguir de cerca o lo alejará de Cristo. Quiero muchos bienes materiales, casa, autos, aviones, yates. Esto le hará servirlo y seguirlo mejor o lo alejará de su Señor. Quiero una relación amorosa, encontrar su esposo, su esposa, tener una hermosa familia, hijos. Esto lo hará seguirlo más de cerca o lo alejará de su Señor. Muchos, por el deseo de conseguir algo, se alejaron del Señor, convirtieron en una necesidad lo que no era, y cada vez están más ciegos y más lejos y menos necesitados por clamar a su Señor para poder verlo, y así su fe se está apagando y menguando. Muchos se han alejado por trabajos de la fe, muchos se han alejado del Señor por alguna pareja, por amistades, por bienes materiales, por una economía que ya no me hace necesitar y clamar tanto al Señor porque puedo suplirlo todo. Y esto poco a poco lo alejaron del Señor, cuando la respuesta a mis oraciones me deben acercar y hacer seguir al Señor. Estos dos ciegos pidieron misericordia. Jesús se acercó y le dijo, bueno, ¿qué quiere que hagan por ustedes? ¿Saben? Estos hombres podrían haber respondido cualquier cosa como lo respondimos hoy nosotros. Podían haberle dicho plata, mucha plata. ¿No ves que estamos aquí mendigando por dinero para nuestras necesidades? Tal vez el Señor lo hacía, o no. Tal vez le decían, quiero casas, ya no queremos vivir entre los caminos y la tierra de las ciudades. Tal vez le decía, bueno, queremos muchas vestimentas, aunque no sepamos y no nos vemos, queremos lucir bien. Y así podían haber presentado cualquier petición, pero solo una era la misericordia y la compasión que los iba a hacer seguir después al Señor. Sus ojos fueron tocados por el Señor. Queremos la vista, queremos verte, queremos conocerte, queremos saber cómo te ves.
Él hace el milagro y ellos, con un amor y con una paz como antes no la habían sentido, dijeron: debemos seguir a este hombre. Y esto es lo que debe hacer todas y cada una de nuestras oraciones. Quitar todo para que podamos ver claramente a nuestro Señor y seguirlo en su camino. Y que nada de lo que pidamos o anhelemos nos aleje del camino por el cual va nuestro Señor. Si no sabes ya cómo pedir o qué pedir, simplemente vuelve y clama por misericordia, por compasión, y Él se encargará de que lo puedas ver. Él se encargará de mostrarte nuevamente el camino. Él mismo te llamará para que lo sigas de cerca. Hazlo pronto, hazlo hoy, porque tal vez sea demasiado tarde luego y no vuelvas a ver a Jesús. Recuerda que Él ya te ha llamado, recuerda que ya has llegado a Él cansado, angustiado, sin esperanza, perdido, dolido, y Él ya te ha rescatado. No dejes ahora que se vaya, no lo pierdas de vista, no dejes que este mundo te desvíe, no dejes que este mundo grite más fuerte que ti por tu clamor al Señor. Síguelo de cerca, clama por misericordia y nunca más te alejes del Señor. Si no, podría ser muy tarde. Clama a Él y Él responderá. Amén.